El viento helado de Wyoming cortaba como cuchillos cuando Bridget Flanagan bajó del tren en la estación de Cheyenne en el crudo invierno de 1875, cargando apenas una maleta de cuero gastado y una promesa de matrimonio que pesaba más que todas sus pertenencias juntas. Con apenas 23 años, sus ojos color esmeralda reflejaban una determinación férrea forjada en las duras tierras de Irlanda, donde había aprendido que la supervivencia dependía más de la fuerza del espíritu que de la generosidad del destino. Samuel Harris la esperaba en el andén, un hombre alto y de hombros anchos, cuya presencia imponente quedaba ensombrecida por una tristeza tan profunda que parecía haberse grabado permanentemente en las líneas de su rostro curtido por el sol y el viento de la pradera. La correspondencia entre ellos había sido escasa y formal, mediada por agencias matrimoniales que conectaban mujeres solteras del este con viudos solitarios del oeste americano, y Bridget había aceptado la propuesta no por amor romántico, sino por necesidad práctica, escapando de una Irlanda devastada por la hambruna y las oportunidades limitadas que se ofrecían a una mujer joven sin familia ni fortuna. Samuel, por su parte, necesitaba una esposa que cuidara de su hijo Daniel, de 14 años, y ayudara a administrar el rancho que se había vuelto demasiado grande para manejarlo solo después de la muerte de su primera esposa, Margaret, 3 años atrás, en circunstancias que el pueblo prefería no recordar demasiado claramente. El viaje en carruaje desde la estación hasta el rancho Harris se realizó en un silencio incómodo, roto únicamente por el crujir de las ruedas sobre la tierra endurecida por el frío y los ocasionales gemidos del viento que atravesaba la vasta planicie como el lamento de almas perdidas. Bridget observaba el paisaje desolado que se extendía hasta el horizonte, preguntándose si había cometido el error más grande de su vida al venir a este lugar donde el cielo parecía tocar la tierra en todas direcciones sin ofrecer refugio ni consuelo. Samuel, concentrado en guiar a los caballos por el sendero serpenteante, parecía igual de incómodo con la situación, lanzando miradas furtivas a su futura esposa, como si tratara de descifrar qué tipo de mujer había llegado a alterar el equilibrio cuidadosamente mantenido de su vida ordenada pero sombría. El rancho Harris se alzaba contra el cielo gris como una fortaleza asediada por la melancolía, una estructura sólida de madera y piedra que había sido construida para resistir los elementos, pero que ahora parecía estar perdiendo la batalla contra una fuerza más sutil pero igualmente destructiva, el peso del luto que se había asentado sobre la casa como una niebla espesa que se negaba a disiparse. La primera impresión que Bridget tuvo al cruzar el umbral fue la de entrar en un mausoleo viviente, donde cada objeto parecía haber sido preservado exactamente como Margaret lo había dejado, creando un santuario involuntario que mantenía a los vivos prisioneros del pasado. En el salón principal, un piano de cola permanecía cubierto por un paño de terciopelo negro, sus teclas silenciadas desde que las manos de Margaret habían dejado de danzar sobre ellas, y las paredes estaban adornadas con retratos familiares velados con telas oscuras, como si la casa misma estuviera de luto perpetuo. La atmósfera era tan densa, con recuerdos no resueltos y dolor no procesado, que Bridget sintió que le faltaba el aire, pero se las arregló para mantener su compostura externa, mientras Samuel le mostraba las habitaciones con explicaciones mecánicas y desprovistas de emoción, como si estuviera describiendo las características de una propiedad en venta en lugar de presentar lo que sería su nuevo hogar. El encuentro con Daniel fue aún más desalentador que la fría recepción de Samuel, porque mientras la distancia del padre parecía nacer de la timidez y el dolor no resuelto, la hostilidad del hijo era activa y deliberada, manifestándose en miradas desafiantes, respuestas cortantes cuando se dirigía a él, y una actitud general que dejaba claro que consideraba a Bridget como una intrusa que profanaba la memoria sagrada de su madre. Daniel había crecido en los 3 años desde la muerte de Margaret, convertido en el guardián no oficial de su recuerdo, asumiendo responsabilidades emocionales que ningún niño debería cargar y desarrollando un resentimiento profundo hacia cualquiera que pudiera amenazar su papel como el único vínculo restante con la mujer que había sido el centro de su mundo. Durante las primeras semanas en el rancho, Bridget navegó cuidadosamente entre la indiferencia educada de Samuel
y la hostilidad abierta de Daniel, tratando de encontrar su lugar en una dinámica familiar que parecía diseñada para excluirla. Las comidas se desarrollaban en silencio tenso, interrumpido únicamente por pedidos de sal o comentarios sobre el tiempo, y Bridget se encontró añorando incluso las conversaciones más mundanas que había dado por sentadas en su vida anterior. Samuel desaparecía cada mañana al amanecer para supervisar las operaciones del rancho y no regresaba hasta después del anochecer, exhausto y poco comunicativo, mientras Daniel asistía a sus lecciones con el maestro del pueblo, pero pasaba la mayor parte de su tiempo libre evitando activamente cualquier interacción con su nueva madrastra. La situación en el pueblo no era mucho mejor, donde Bridget enfrentó una mezcla tóxica de curiosidad mal disimulada, prejuicio étnico y resentimiento hacia lo que percibían como una oportunista extranjera que había venido a capitalizar la tragedia de una familia respetada. Las mujeres del pueblo la observaban con una mezcla de desprecio y envidia, susurrando comentarios sobre su acento irlandés, cuestionando sus motivos para venir tan lejos a casarse con un hombre que no conocía, y especulando maliciosamente sobre si tendría las habilidades necesarias para manejar las responsabilidades de ser la esposa de un ranchero próspero. Los hombres, por su parte, la trataban con una cortesía superficial que no lograba ocultar su escepticismo sobre si una mujer de ciudad tendría la fortaleza necesaria para sobrevivir en la frontera. Pero Bridget había sobrevivido a la hambruna irlandesa y al viaje traicionero a través del Atlántico, y no iba a ser derrotada por el recelo de un pueblo pequeño o la fría recepción de su nueva familia. Con la determinación silenciosa que había aprendido de su madre, quien había criado a 6 hijos en medio de la adversidad más extrema, comenzó a labrarse un espacio en su nuevo mundo a través del trabajo duro y la demostración práctica de su valor. Se levantaba antes del amanecer para preparar desayunos abundantes, mantenía la casa limpia y ordenada, sin alterar demasiado el santuario que Samuel y Daniel habían creado, y gradualmente comenzó a contribuir a las operaciones del rancho de maneras que incluso los más escépticos no podían ignorar. La primera prueba real de su temple llegó durante una tormenta de nieve particularmente feroz a principios de marzo, cuando las temperaturas cayeron a niveles peligrosos y los vientos alcanzaron velocidades que amenazaban con destrozar cualquier estructura que no estuviera sólidamente anclada. Samuel había salido temprano esa mañana a verificar el ganado en los pastos más alejados cuando la tormenta se intensificó inesperadamente, convirtiéndose en una ventisca que hacía imposible la navegación. Para cuando logró regresar a la casa, luchando contra vientos que amenazaban con derribarlo de su caballo, había perdido contacto con un rebaño de más de 50 cabezas que habían estado pastando cerca del arroyo en el extremo norte de la propiedad. Daniel, pálido de terror ante la posibilidad de que el ganado se perdiera o muriera congelado, suplicó a su padre que lo dejara acompañarlo en una expedición de rescate, pero Samuel se negó categóricamente, sabiendo que las condiciones eran demasiado peligrosas para arriesgar la vida de su hijo, además de la suya propia. Bridget escuchó la conversación desde la cocina, donde había estado preparando sopa caliente y mantas adicionales, y cuando Samuel anunció su intención de salir solo a buscar el ganado perdido, tomó una decisión que sorprendió a todos los presentes. Se pondría su abrigo más grueso, tomaría provisiones de emergencia y lo acompañaría en la búsqueda. La reacción inicial de Samuel fue de rechazo absoluto, argumentando que ella no tenía experiencia con este tipo de situaciones de emergencia y que su presencia solo complicaría una operación ya de por sí peligrosa. Pero Bridget respondió con una calma que contrastaba dramáticamente con la urgencia de la situación, que 2 pares de ojos tenían más posibilidades de localizar el ganado que uno solo, que ella había crecido en condiciones climáticas igualmente desafiantes en Irlanda, y que no iba a quedarse sentada en la casa mientras la supervivencia económica de la familia estaba en juego. Daniel observó este intercambio con una mezcla de asombro y algo que podría haber sido respeto, viendo por primera vez a Bridget no como una intrusa, sino como alguien dispuesta a arriesgar su seguridad por el bienestar de la familia que había adoptado.
La búsqueda en medio de la ventisca fue una prueba de resistencia que puso a prueba cada fibra de fortaleza que Bridget poseía, con la nieve cortando su rostro como fragmentos de vidrio y el frío penetrando a través de todas las capas de ropa hasta llegar a sus huesos, pero se negó a quejarse o pedir descanso, manteniéndose al paso de Samuel mientras navegaban por el paisaje transformado que había borrado todos los puntos de referencia familiares. Después de más de 3 horas de búsqueda infructuosa, cuando incluso Samuel comenzó a aceptar que el ganado podría estar perdido para siempre, Bridget fue quien escuchó los mugidos débiles que venían de una hondonada, cerca del arroyo donde los animales se habían refugiado pero quedado atrapados por las acumulaciones de nieve. El rescate del ganado requirió horas de trabajo extenuante, con Bridget y Samuel trabajando en equipo para liberar a los animales aterrorizados y guiarlos de vuelta a la seguridad del establo principal, y para cuando finalmente regresaron a la casa, ambos estaban empapados, exhaustos, y al borde del colapso por el frío, pero habían salvado no solo el ganado, sino también la estabilidad financiera del rancho. Daniel los esperaba en la puerta con mantas calientes y café hirviendo, y por primera vez desde la llegada de Bridget, la miró directamente a los ojos y le dijo, «Gracias», con una sinceridad que reveló el comienzo de una transformación en su actitud hacia ella. Las noticias del heroísmo de Bridget durante la tormenta se extendieron rápidamente por el pueblo, donde las historias tendían a crecer con cada repetición, pero incluso las versiones más sobrias del evento fueron suficientes para comenzar a cambiar las percepciones sobre la joven irlandesa que había demostrado poseer no solo coraje físico, sino también un compromiso genuino con el bienestar de su nueva familia. Las mujeres del pueblo, que habían estado murmurando sobre su falta de experiencia en la frontera, comenzaron a reconocer que había algo sustancial detrás de su determinación exterior, y los hombres desarrollaron un respeto grudgingly por alguien que había estado dispuesta a arriesgar su vida por el ganado de la familia. Con esta primera victoria moral, Bridget comenzó a expandir gradualmente su influencia en la casa, empezando con cambios pequeños pero significativos que traían vida de vuelta a espacios que habían estado dormidos durante demasiado tiempo. Comenzó quitando cuidadosamente el polvo del piano, primero solo limpiando el exterior con movimientos reverentes que respetaban la santidad del instrumento, pero eventualmente retirando el paño negro que lo cubría y abriendo la tapa para revelar las teclas que habían estado silenciadas durante 3 años. La primera vez que tocó una melodía simple, Daniel apareció en la puerta del salón como si hubiera sido atraído por un hechizo, y aunque no dijo nada, se quedó allí escuchando hasta que la música terminó. Samuel también fue afectado por el regreso de la música a la casa, aunque su reacción fue más compleja y ambivalente, mostrando una mezcla de nostalgia dolorosa y algo que podría haber sido alivio por escuchar nuevamente los sonidos que habían sido la banda sonora de sus años más felices. Bridget, sensible a las dinámicas emocionales de la situación, eligió cuidadosamente un repertorio que evitaba las piezas que sabía que habían sido favoritas de Margaret, optando en cambio por melodías irlandesas tradicionales que traían su propia historia cultural sin competir directamente con los recuerdos establecidos de la primera esposa de Samuel. Mientras la primavera comenzaba a mostrar signos tentativas de su llegada, Bridget también empezó a notar inconsistencias extrañas en las finanzas del rancho que Samuel manejaba con una secretividad que parecía innecesaria, dado que ahora ella era oficialmente parte de la familia. Los precios que los comerciantes del pueblo cobraban por suministros parecían inflados comparados con lo que había observado en otras transacciones, y había discrepancias en los registros de ventas de ganado que sugerían que alguien podría estar manipulando los números para su propio beneficio. Samuel, cuando ella mencionó estas observaciones de manera casual, se puso visiblemente nervioso y cambió de tema rápidamente, lo que solo intensificó sus sospechas de que algo no estaba bien. La primera pista real sobre la naturaleza del problema llegó cuando Bridget desarrolló una amistad con Monique Monjoy, la modista local que había llegado al pueblo 5 años atrás desde Nueva Orleans y había establecido un próspero negocio creando ropa elegante para las esposas y hijas de los hombres más prósperos de la región.
Monique era una mujer astuta, con un don natural para los negocios y un oído agudo para los chismes del pueblo, y había observado con creciente preocupación las actividades del banquero Harlan Pierce, cuya influencia en los asuntos económicos del pueblo había crecido de manera desproporcionada en los últimos años. Pierce era un hombre delgado y elegantemente vestido, con ojos fríos como el acero, y una sonrisa que nunca parecía alcanzar su mirada, quien había llegado a Cheyenne con credenciales impresionantes de instituciones financieras del este y rápidamente había establecido conexiones con todos los negocios importantes de la región. Su banco había proporcionado préstamos cruciales para el desarrollo de infraestructura, incluyendo la construcción de un puente sobre el río que había sido esencial para el crecimiento del comercio, pero Monique había comenzado a sospechar que sus métodos no eran completamente legítimos y que podría estar usando su posición para manipular la economía local para su propio beneficio. Las sospechas de Monique se intensificaron cuando notó que varios rancheros prósperos, incluyendo Samuel, parecían estar luchando financieramente a pesar de que los precios del ganado estaban en su punto más alto en años, y cuando comenzó a investigar discretamente, descubrió un patrón de préstamos predatorios, contratos manipulados y prácticas contables cuestionables que sugerían una operación sistemática diseñada para transferir gradualmente la riqueza de los productores locales a las cuentas controladas por Pierce. La muerte de Margaret Harris 3 años atrás, que oficialmente había sido atribuida a un accidente cuando su carruaje volcó mientras cruzaba el puente durante una tormenta, también comenzó a parecer sospechosa cuando Monique descubrió que Margaret había estado haciendo preguntas sobre las finanzas de la construcción del puente justo antes de su muerte. Bridget, intrigada por las revelaciones de Monique, comenzó su propia investigación discreta, utilizando su acceso a los registros del rancho para buscar evidencia de las manipulaciones que sospechaban estaban ocurriendo. Lo que encontró la llenó de indignación y temor. Contratos que habían sido alterados después de ser firmados, pagos que habían sido desviados a cuentas controladas por Pierce y una red compleja de transacciones diseñada para crear dependencia financiera que eventualmente permitiría al banquero tomar control de las propiedades más valiosas de la región. Samuel aparentemente había estado luchando contra esta presión durante años, pero se había sentido impotente para resistir sin arriesgar la bancarrota completa. La situación se volvió aún más siniestra cuando Mac Rourke, un vaquero veterano que había trabajado para la familia Harris durante más de una década, se acercó privadamente a Bridget con información que había estado guardando por miedo a las represalias. Mac había observado actividades extrañas alrededor de los abrevaderos del ganado, incluyendo la presencia nocturna de hombres que no reconocía trabajando para Pierce, y había comenzado a sospechar que alguien estaba saboteando deliberadamente la salud del ganado para crear problemas financieros adicionales que pudieran ser explotados. Sus sospechas se confirmaron cuando varios animales comenzaron a mostrar síntomas de envenenamiento que no podían ser explicados por causas naturales. Con la evidencia acumulándose y la gravedad de la situación volviéndose clara, Bridget, Monique y Mac Rourke formaron una alianza secreta para investigar más profundamente las actividades de Pierce y recopilar suficiente evidencia para exponerlo públicamente. Su investigación reveló que el banquero había estado operando un esquema complejo que involucraba no solo manipulación financiera, sino también intimidación física, sabotaje deliberado y posiblemente incluso asesinato para proteger sus intereses. La muerte de Margaret Harris, descubrieron, había ocurrido justo después de que ella hubiera confrontado a Pierce sobre irregularidades en los contratos de construcción del puente, y las circunstancias de su accidente comenzaron a parecer cada vez menos accidentales. La confrontación final llegó durante la Asamblea Municipal mensual, un evento que normalmente se centraba en asuntos rutinarios como mantenimiento de carreteras y planificación de festivales, pero que Bridget y sus aliados decidieron usar como plataforma para exponer públicamente la red de corrupción que había estado operando bajo la superficie de la vida comunitaria. Con documentos cuidadosamente organizados,
Testimonios de víctimas y evidencia física del sabotaje presentaron un caso convincente que demostró no solo la culpabilidad de Pierce, sino también la extensión de su influencia corrupta en casi todos los aspectos de la economía local. Pierce, enfrentado con evidencia abrumadora de sus crímenes, inicialmente trató de defenderse con amenazas y negaciones, pero cuando quedó claro que la comunidad ya no estaba dispuesta a tolerar sus manipulaciones, su compostura finalmente se quebró y reveló la arrogancia y desprecio que había estado ocultando detrás de su fachada civilizada. La Asamblea, unificada por primera vez en años por un propósito común, votó unánimemente para expulsarlo del pueblo y exigir reparaciones completas por los daños que había causado. Samuel, que había estado observando los procedimientos con una mezcla de asombro y gratitud, finalmente encontró su voz para defender públicamente a Bridget, reconociendo no solo su coraje en exponer la corrupción, sino también su dedicación al bienestar de la familia y la comunidad que había adoptado. Daniel, que había estado luchando con sus propios sentimientos conflictivos sobre su madrastra, fue movido por la demostración de su integridad y valor para acercarse a ella después de la asamblea y ofrecerle una disculpa sincera por su comportamiento anterior, junto con una promesa de darle la oportunidad que se merecía de ser parte de su familia. Los años que siguieron a la expulsión de Pierce trajeron una transformación notable tanto a la familia Harris como a la comunidad más amplia de Cheyenne, con la economía local floreciendo una vez que fue liberada de las manipulaciones que habían estado drenando su vitalidad. Bridget, establecida ahora como una figura respetada y querida en el pueblo, fundó una escuela comunitaria que proporcionaba educación no solo a los niños locales, sino también a adultos que nunca habían tenido la oportunidad de aprender a leer y escribir, convirtiendo su hogar en un centro de aprendizaje y crecimiento cultural que atrajo estudiantes de toda la región. Daniel, inspirado por el ejemplo de integridad y servicio de Bridget, creció hasta convertirse en un joven hombre de principios sólidos que eventualmente asumió muchas de las responsabilidades del rancho mientras desarrollaba sus propios intereses en la política local y la reforma social. Samuel, liberado tanto de las presiones financieras que habían estado amenazando su sustento, como del peso emocional del luto no resuelto, redescubrió su capacidad para la alegría y desarrolló con Bridget una relación matrimonial basada en el respeto mutuo, la confianza compartida y un amor que había crecido gradualmente de la experiencia de enfrentar juntos las adversidades de la vida. La transformación de Bridget de forastera sospechosa a pilar respetado de la comunidad se completó cuando las familias del pueblo comenzaron a buscar su consejo sobre una amplia gama de asuntos, desde disputas domésticas hasta decisiones comerciales importantes, reconociendo en ella una sabiduría práctica y una integridad moral que trascendían las divisiones culturales y étnicas que una vez habían parecido insuperables. Su acento irlandés, que una vez había sido motivo de desconfianza, se convirtió en una característica querida que recordaba a todos su viaje extraordinario desde la pobreza y el desplazamiento hasta la prosperidad y el respeto. Cuando Bridget reflexionaba sobre su vida desde la perspectiva de sus años posteriores, rodeada de nietos que corrían por los mismos campos donde una vez había luchado para salvar el ganado durante aquella tormenta de nieve memorable, podía ver claramente cómo cada desafío aparente había sido en realidad una oportunidad para crecer, contribuir y crear algo hermoso y duradero que beneficiaba no solo a su familia adoptiva, sino a toda la comunidad que había llegado a llamar hogar. Su historia se había convertido en parte del folclore local, contada y recontada como un ejemplo de cómo el coraje, la perseverancia y la integridad podían triunfar sobre el prejuicio, la corrupción y las circunstancias aparentemente imposibles. El legado de Bridget se extendía mucho más allá de su familia inmediata para incluir las docenas de estudiantes que habían pasado por su escuela, los negocios que habían prosperado después de la expulsión de Pierce y la tradición de servicio comunitario y responsabilidad social que había ayudado a establecer y que continuaría influyendo en Cheyenne durante generaciones futuras.
La mujer joven que había llegado como una prometida reluctante había evolucionado hasta convertirse en una matriarca querida, cuya influencia se sentía en cada aspecto de la vida de la comunidad. Esta historia de Bridget Flanagan sirve como testimonio del poder transformador del amor genuino, el trabajo duro y la determinación inquebrantable para hacer lo correcto sin importar el costo personal, demostrando que los vínculos más fuertes no son aquellos que se forman a través de la pasión instantánea, sino aquellos que se construyen pacientemente a través de años de cuidado mutuo, sacrificio compartido y un compromiso común con valores que trascienden el interés personal inmediato. Si esta historia de coraje, justicia y amor transformador ha tocado tu corazón, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte más relatos que celebran la fuerza del espíritu humano y el poder del amor auténtico para superar cualquier adversidad. Deja un comentario compartiendo tus pensamientos sobre cómo una sola persona puede cambiar el destino de una comunidad entera, y comparte este video con aquellos que entienden que las historias más hermosas son aquellas donde el triunfo se gana a través de la perseverancia, la integridad y el servicio desinteresado a otros. Gracias por acompañarnos en este viaje por las fronteras del corazón humano, donde el honor y la dignidad siguen siendo los valores más preciados. Hasta la próxima historia que nos recuerde que el verdadero heroísmo se encuentra en los actos cotidianos de bondad y justicia que transforman el mundo una vida a la vez.